Hola, buenos días. Soy Feliz Páez de Publisher Weekly y hoy contamos con un invitado muy especial. Normalmente cuando pensamos en agentes secretos, todos tenemos en la cabeza, en el imaginario colectivo, la típica figura del agente a los James Bond. Pero realmente esto no es así en la vida real. Y hoy tenemos la oportunidad de charlar con una persona que fue agente del CSIC. Estamos hoy con Jaime Rocha. Jaime, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Félix. ¿Qué tal, Jaime? Pues encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por venir a nuestro canal de YouTube a compartir con nosotros un poquito de tu experiencia, tanto como escritor como de tu vida. Y bueno, para quien no te conozca, decir que eres capitán de navío de la Armada Española y Efectivamente. que eres exagente del CSIC, que es el actual CNI o Agencia Central de Inteligencia Española. Entonces, bueno, por ir un poco cronológicamente, por remontarnos a los inicios, ¿cómo entraste a formar parte de la Armada? ¿Tú tenías una vocación de pertenecer al ejército o estabas buscando, digamos, desarrollar una carrera profesional? Mira, yo esto lo explico siempre porque es un poco... yo tengo una teoría que no sé si será cierta y que la he oído además otras veces, que la vida te reparte unas cartas que te tocan las que te tocan y luego lo que tú tienes que hacer es tener la habilidad de jugarlas bien, ¿no? Si las juegas bien tienes éxito y si las juegas mal pues tienes fracaso. Mi padre era estudiante cuando estalla la guerra civil. En la guerra civil movilizan a todo el mundo, lo visten de uniforme, lo mandan al frente, lo hieren, luego evacúan a un hospital, en ese hospital conoce a mi madre, se casan y nazco yo. Y yo vivo, claro, mi padre cuando termina la guerra pues ya no era momento de reanudar sus estudios civiles de universidad y se queda en el ejército, ¿no? Entonces yo viví de pequeño pues esa vida castrense y la verdad es que me gustó algunos conceptos y algunos valores que tienen como es la disciplina, como es el orden y tal, y yo soy muy disciplinado y muy ordenado y entonces pensé que encajaba bien ahí, ¿no? Pero yo terminé el bachillerato en Cádiz, en el Colegio de los Marianistas, San Felipe Neri, y cuando terminamos el bachillerato, pues había un grupo de compañeros que iban a la Armada. Y yo quería ir al ejército porque era lo que había vivido, pero esos compañeros me convencieron. Dicen, no, vente, vente, que vamos todos juntos y tal. Bueno, el caso es que efectivamente me convencieron y así ingresé en la Armada, ¿no? Un poco de carambola, ¿no? Bueno, de carambola no, porque tuve que hacer una oposición bastante dura, pero bueno, quiero decir que el hecho de estar en el ejército, de estar en la Armada, fue un poco de carambola. Entonces, la verdad es que ya cuando me vi como oficial de la Armada me gustó muchísimo. He navegado muchísimo, he navegado con la sexta flota americana en el Mediterráneo, he estado en el Pacífico con barcos americanos también, hice un viaje de Hawái a San Diego, en fin, he estado muchas veces en Estados Unidos y la verdad es que me he movido mucho y he disfrutado mucho de esa profesión y estoy muy contento de haber tenido la suerte y las circunstancias que me llevaron hasta la Armada. Bueno, yo te iba a preguntar, evidentemente, a tenor de todo esto que me cuentas, ya me puedo imaginar un poquito la respuesta. Te iba a preguntar si guardas muy buenos recuerdos de esa época. Magnífico, magnífico recuerdo. Si quizá no guarde tan buenos recuerdos es mi familia, porque se quedaban aquí, se quedaban solos y yo tengo 5 hijos y yo me marchaba temporadas largas fuera a navegar o cursos que he hecho en Estados Unidos. Yo también he tenido también una característica que luego contaré alguna situación así más comprometida, pero cuando han pedido voluntarios para algo, siempre he levantado la mano. Y eso algunas veces me ha ido bien y otras veces me ha ido solamente regular, pero siempre me he presentado voluntario para cuando han pedido, yo qué sé, pues eso, lo que te estaba diciendo, ¿no? Un curso en Estados Unidos de las fragatas, no sé qué, pues allí iba yo. Pedí submarinos también y luego eso sí que no salió, pero bueno, siempre que pedían voluntarios, allí estaba yo en primera línea, ¿no? Bueno, ¿y cómo es que pasas de estar destinado en la Armada a que el CNI te reclute? Bueno, el antiguo CSID. ¿Cómo te lo propusieron? ¿Cómo se acercaron a ti para proponerte ingresar en sus filas?
Pues mira, yo estaba destinado en la base de Rota, muy cerquita de aquí, estaba destinado en la escuadrilla de aviones Harrier y un día recibo una llamada de un compañero de promoción que estaba en el CSIC ya, de Infantería de Marina, y me invita a tomar una cerveza en un hotel que hay aquí en Cádiz, se llama el Hotel Atlántico, y bueno, pues en esa cerveza me propone ingresar perdón, en el CSIC, y yo le pregunto, le hago 3 preguntas. La primera es que qué se hacía ahí dentro y me dice que ya me enteraré cuando entre. La segunda, si creía que yo servía para eso, me dice que sí. Y la tercera, por preguntar, pues pregunté si se ganaba más dinero y me dijo que no, que el dinero era el mismo. O sea que la motivación no podía ser económica, ¿no? Entonces, bueno, me lo pensé un poco y aunque me dijo que no se lo dijera a nadie, lo consulté con mi mujer. Mi mujer me ha dejado siempre hacer lo que yo he querido, no me ha puesto nunca pegas de nada. Total, que al final le di el sí, me dijo que no dijera nada a nadie. Efectivamente, cuando salió el nombramiento, mis jefes en la escuadrilla pues se enfadaron bastante. Tanto se enfadaron que hablaron con Madrid y consiguieron anular el nombramiento. Entonces yo a la persona que me había llamado se lo dije, digo, oye, que mis jefes no quieren que me vaya de la escuadrilla, que han hablado con Madrid, se ha anulado el nombramiento. Digo, no te preocupes, como diciendo, nosotros tenemos más fuerza que tus jefes, y efectivamente a los 15 días volví a salir nombrado para allí. Había un curso selectivo que se hacía en Madrid de 6 meses, que efectivamente tenía que aprobar sí o sí, porque imagínate lo que hubiera supuesto que me hubieran cargado en el curso y hubiera tenido que volver con las orejas gachas a la escuadrilla otra vez a decir, bueno, mira, que al final no he entrado y que estoy yo aquí otra vez. Pues hubiera sido total que me esforcé y saqué el curso, ese selectivo que teníamos en Madrid. Era teórico práctico, se aprendían muchas cosas. Bueno, Jaime, un poco más adelante vamos a hablar de tu primer libro, este que tenemos aquí, Operación El Dorado Canyon, pero adelantándonos ya un poquito a lo que se cuenta en este libro, te queríamos hacer una pregunta. Después de haber estado trabajando para los servicios de inteligencia, pues evidentemente nos podemos imaginar que has estado involucrado en muchísimas misiones. Como te digo, como vamos a hablar de este libro, también nos podemos figurar un poco cuál puede ser tu respuesta, pero ¿cuál dirías tú que es la misión más importante en la que has trabajado? Pues mira, efectivamente la operación de Libia fue muy comprometida y en el libro lo cuento con detalle, pero durante el tiempo que yo estuve llevando las redes clandestinas del Magreb, en realidad cada viaje a la zona era un viaje comprometido. Yo viajaba pues con una personalidad distinta que cambiábamos para cada ocasión y bueno, pues ciertamente hay que tener en cuenta que en aquella época, bueno, yo creo, no sé cómo se hará ahora, pero nosotros pagábamos a los colaboradores nuestros, que eran nativos del país que fuera, se le pagaba en la moneda del país que se llevaba pues en el equipaje o en los bolsillos, y se entraba al país con una cantidad respetable de dinero, y luego pues se salía muchas veces con una información clasificada, ¿no? Y tenías que pasar por aduanas y tenías que pasar por controles policiales y tal, y bueno, pues la verdad es que la cosa era comprometida, ¿no? Pero bueno, a ver, los riesgos, si tú eres consciente de los riesgos que corres y tomas las medidas para que, bueno, para minimizarlos al máximo, pues las cosas salen. Afortunadamente a mí me salieron bien, nunca tuve alguna incidencia, pero nada que pasara a mayores, ¿no? O sea, una cosa siempre salvable, ¿no? Pero hablando de, vamos, si tuviera que decir alguna situación en la que estuve más en peligro, pues quizás en un viaje posterior que hice a Marruecos, que cuento en una segunda novela, pues también estuvo la cosa ahí, estuvo bastante difícil, ¿no? Sobre todo la salida del país, pero en fin, esto era el pan nuestro, esto había que hacerlo sí o sí y ya está, no había más. Jaime, a pesar de que tomabas tantas precauciones bueno, sabías a dónde ibas, ¿hubo momentos en los que llegaras realmente a temer por tu vida?
Bueno, en determinados países, fíjate que yo estuve luego 5 años en Checoslovaquia, no estaba como diplomático, tenía estatus diplomático. Entonces, en un país como Checoslovaquia, aún la Checoslovaquia comunista que yo viví en los primeros meses, pues si te hubieran detenido por una actividad de espionaje, lo normal es que te nombran, vamos, te declaran persona non grata y te echan del país, ¿no? Pero en el Magreb las cosas son de otra manera. En el Magreb lo normal es que desaparezcan, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, como te comentaba hace un momento, pues tú eres consciente de que eso te puede pasar, ¿no? De hecho, yo hacía esos viajes y mi familia no, concretamente mi mujer, no sabía dónde iba, ni por cuánto tiempo, ni siquiera si iba a volver, ¿no? Ella dice ahora que cuando había conflicto en algún sitio del mundo, pensaba que a mí me habían mandado allí, ¿no? Y que más o menos tenía esa idea. Bueno, pues unas veces sí y otras veces no, pero sí que es verdad que, bueno, que sí, que eres consciente de eso, ¿no? A ver, yo no he sentido miedo, pero no porque sea un inconsciente, yo sabía los riesgos, pero no he sentido miedo porque el miedo te paraliza, el miedo te inutiliza, el miedo te crea unas situaciones de estrés tan insuperables que cuando tienes un interrogatorio como he tenido yo de horas de la policía y tal, pues lo más probable es que si estás en una situación de pánico o de miedo, pues que metas la pata y que te declares directamente, ¿no? Entonces, pues el miedo es superable, el miedo es superable, la tensión es superable. Y nosotros, verás, un periodista de Filipinas, en una ocasión me hizo una entrevista y ya estábamos hablando de estos temas y tal, y entonces me preguntaba, dice, bueno, las características que se requieren para un agente de campo de un servicio de inteligencia es lo que llamamos la inteligencia emocional, ¿no? Es la empatía, que es una serie de cualidades con las que naces o no naces, porque eso no se aprende. Entonces, yo creo que cuando a mí me seleccionaron para esto, seguramente los que me seleccionaron se fijaron en que yo tenía una serie de cualidades personales que eran aptas para este trabajo, ¿no? Y ahora que ya llevas un tiempo retirado, al haber pertenecido al CSIC, que fue un poco, pues bueno, fue la base de lo que es actualmente el CNI, ¿cómo ves a día de hoy la inteligencia española? ¿Qué lugar crees que ocupa en el panorama internacional? Vamos a ver, yo reivindico mucho la figura de fallecido general Manglano, porque yo entré en el CSI antes que él, yo entré en el año 79, él entró en el año 81 y yo luego de estar de Cádiz, el primer destino que tuve en Madrid fue en su gabinete y viví muy de cerca la evolución y la puesta en el mapa del Servicio de Inteligencia Español, pues en todos los aspectos, incluso hasta en el logístico. Cuando yo llegué a Madrid, pues estábamos repartidos en pisos francos por toda la ciudad. Entonces él consiguió el gran complejo que hay ahora mismo en la carretera de La Coruña, donde están unificadas la mayor parte de las unidades, en fin, donde hay ya otra operativa. Él incluso impulsó unas leyes que no teníamos. Él creó el servicio de inteligencia y una cosa que hizo muy positiva es que nosotros nos relacionábamos con todos los servicios de inteligencia del mundo, desde la KGB, pasando por la CIA, por el Mossad, hacíamos operaciones conjuntas con todos, porque eres amigo de un servicio de inteligencia extranjero, justamente el tiempo que dura la operación que has planteado, ¿no? Entonces, eso hasta ahora, hasta ese momento, en España era desconocido. A partir de la llegada de Manglano y de la creación de este servicio de inteligencia, nosotros estamos al mismo nivel que puedan estar otros servicios, quizás con menos medios económicos, porque ni siquiera tecnológicos, porque nosotros teníamos tecnología también extranjera, del Mossad, de la CIA y tal, o sea que no digo yo tecnológicos, pero sí económicos, y entonces, pero en otros aspectos en cuanto a formación de agentes y todo eso, al mismo nivel exactamente. Yo salí del CSIC efectivamente el año 2007. Desde 2007 hasta aquí, pues han pasado directores, situaciones políticas en España y tal,
y ahora mismo no te podría dar una respuesta a cómo está. Supongo que bien, ¿no? Porque conozco todavía algunas de las personas que están ahí y son grandes profesionales y supongo que la cosa sigue igual, pero así como cuando yo estaba dentro puedo garantizar que efectivamente era un servicio magnífico, pues ahora mismo supongo que sí, pero no lo sé, no te lo puedo decir. Jaime, vamos a hablar ahora un poquito de tu primera novela, que la hemos enseñado antes, pero que la tengo por aquí, La Operación El Dorado Canyon. Claro, uno se imagina que con toda esta información que tú tienes desde dentro, digamos, tienes un conocimiento privilegiado de cosas que los ciudadanos, que los civiles no conocemos. Pero ¿en qué momento se te ocurre la idea de escribir una novela? De dónde te viene la pasión por escribir? Sí, pues vamos a ver. He contado antes lo de las cartas, ¿no? La vida te reparte unas cartas y tal. Me precio de tener grandes amigos periodistas, muchos y muy buenos, y uno de ellos, Manuel Molares Doval, que es un periodista de trinchera, fue el que abrió la agencia F en China, estuvo en Vietnam, estuvo en Bruselas, estuvo en Estados Unidos. Amigo mío desde hace muchísimos años, cuando yo estaba todavía en el CSI en Madrid, eh, había leído alguna cosa que yo había escrito y tal, y le gustó, siempre le gustó, y siempre me animó, ¿no? Entonces, pues a través también de estas amistades de periodistas, empecé a escribir en periódicos, ¿no? En La Razón, aquí en el Grupo Yolí, en fin, en varios sitios, y luego esporádicamente y tal. Creé una revista en una institución y fui director de esa revista. O sea que el tema del periodismo, digamos, y de esto siempre me había traído, o desde el momento en que me empujaron, pues me vi muy bien encajado ahí. Y en el año 2014 pensé que era bueno dejarle a mi familia, a mis hijos, a mi mujer, un testimonio de las cosas que yo hacía cuando me iba por ahí y que ellos no sabían dónde iba, ¿no? Entonces empecé a escribirla a ratos perdidos, pero cometí un error gravísimo. Y es que le dije a mis hijos que estaba escribiéndoles una novela, para ellos, claro. A partir de ese momento no paraban papá la novela, papá la novela, papá la novela. Total, que en el año 2018 pues la terminé. La terminé, bueno, me quedé bastante contento como había terminado, pero mi idea inicial era hacer una autoedición bueno, una autoedición corta y dársela a ellos, a los amigos, en fin, una cosa para andar por casa, ¿no? Pero déjeme aquí que un periodista muy amigo mío, Ángel Expósito, la leyó, le gustó mucho y me dijo, esto tienes que publicarlo en una editorial grande, tal, merece la pena, no sé qué. Y él mismo la mandó a la Feria de los Libros, que es donde él publica. Y la Feria de los Libros, al cabo de unos 3 meses, así me escribieron y me dijeron que tenían una cola enorme para publicar y bueno, que lo sentían muchísimo, ¿no? Luego otro buen amigo y magnífico escritor, Jesús Maeso de la Torre, pues también me la pidió y la leyó y tal, y le gustó mucho, y la mandó a Ediciones B, que es otra gran editorial, y en Ediciones B me contestaron diciendo que me pusiera en contacto con un agente literario, me dieron nombres de 4 o 5 agentes literarios, y yo pues como no era mi idea también hacer una edición grande y tal, pues pasé del tema de agente literario y tal, que por cierto también me han propuesto desde otros sitios y tal, he renunciado siempre a eso. Y entonces, bueno, pues tampoco Ediciones B. Tercer intento. Viene Manolo Pimentel, viene a Cádiz a dar una conferencia. Él tiene una editorial en Córdoba, como sabes, Almuzara, y es amigo mío. Y entonces ahí tuve yo la iniciativa, le di la novela, se la llevó y al cabo de un mes y medio así me llamó. Me dijo, hombre, Jaime, no sabes lo que lo siento, pero esto no está en la línea editorial nuestra. Nosotros nos dedicamos más a temas de arqueología, de temas históricos y tal. Y bueno, no te preocupes, que en fin, era un intento, pero ya está. Bueno, pues yo seguía con mi idea de la autoedición y tal. Y una noche cenando con unos amigos en Madrid, él es profesor bueno, catedrático de economía del CEU, de la Universidad CEU, y ella está metida en temas de cine y tal. Y entonces ella me pidió la novela, se la mandé y le gustó mucho y me dijo que tenía mimbres de un guión de cine. Dice, aquí puede salir un guión de cine
magnífico y tal, me ha gustado muchísimo. Y bueno, pero primero habrá que publicarla, ¿no? Entonces ella la mandó a Planeta. Y Ana Gavín, que es la jefa de Planeta de Madrid, un día me llamó por teléfono y me dijo, cuando vengas a Madrid, yo vivo en Cádiz, cuando vengas a Madrid, por favor ven a verme al despacho y tal. Y fui al despacho de Ana Gavín y tenía la novela encima de la mesa y me dijo, me ha gustado mucho, escribes muy bien, pero pásala a primera persona porque estaba narrada en tercera persona, no toda la novela. Y me dijo, pásala a primera persona. Entonces me volví a Cádiz y esa novela tiene, en realidad son dos novelas que confluyen, pero una sí que es más narrativa y la dejé como estaba, y otra parte la pasé a primera persona y se la mandé. Entonces me volvió a llamar, me dijo, cuando vengas a Madrid avísame y tal igual. Pues lo mismo, la llamé, mira tal. Entonces tuvimos una reunión en el Hotel Wellington, en Madrid, con Ana Gavín y con Carmen Esteban, que vino de Barcelona, que es la jefa de no ficción de Planeta. Y allí estuvimos hablando muchísimo, 3 horas. Y al cabo de las 3 horas, Carmen Esteban me dijo, mira, Jaime, a mí la novela realmente no me interesa. A mí me interesan unas memorias tuyas porque una persona muy interesante, tal, has tenido una vida muy singular, tal, y me interesaría mucho unas memorias. Total, bueno, pues no llegamos a ningún acuerdo. Yo le dije, bueno, yo me pongo a escribir las memorias y vete a saber el tiempo que tardo yo en escribir las memorias. Y la novela está ahí ya terminada. Yo, pues si no la publicáis vosotros, pues seguiré con el tema de la autoedición, que es lo que pensaba y punto. Bueno, esto hasta que el día 13 de octubre de 2019 sale una entrevista mía en el grupo Yoli y entonces la leen en Lantia, la lee Chema, me parece que fue exactamente la persona que la leyó, y le piden mi teléfono al periodista que me hizo la entrevista y me llama Dani, fue Dani el que me llamó. Y me dijo que quería, bueno, que había leído la entrevista, le parecía muy interesante y que me animaba a escribir algo, ¿no? Sobre mi vida y tal. Entonces le dije, digo, yo ya he escrito algo y tengo aquí escrita una novela y no está publicada, está por publicar. Bueno, pues se la mandé y, y la historia ya la conoces, ¿no? A partir de ese momento, pues la verdad es que para mi sorpresa, porque yo nunca he creído que fuera capaz de que mi primera novela se convirtiera en un bestseller, pues efectivamente lo ha sido, ¿no? Lo está siendo y con muchísima aceptación y efectivamente aquella premonición de algunas personas de que podía ser un magnífico guión de una película o una serie de televisión, pues parece que también se está cumpliendo, o sea que más contento no puedo estar. De lo primero que has comentado ha sido cómo fue un poco tu proceso de escritura, es decir, cómo tú ibas escribiendo la novela a ratos, pero que después, una vez que tus hijos lo sabían, te lo fueron demandando. Al ser tu primera novela, y aunque ya tenías experiencia en escribir artículos en prensa, ¿te costó mucho trabajo establecer un proceso, digamos, creativo? ¿Fuiste capaz de elaborar un proceso creativo para ir escribiendo la novela o tuviste alguna dificultad añadida? Pues si te soy sincero, no tuve absolutamente ningún problema y el proceso creativo fue fluyendo, no ha sido una cosa buscada. O sea, si tiene, la novela tiene, por lo visto, vamos, yo no puedo ser objetivo en esto, pero gusta mucho porque dice que mantiene la tensión desde la primera página, que efectivamente esos flashbacks que hay, le juro que eso ha sido natural, no ha sido buscado, ha salido así. La novela la escribí como me iban viniendo las ideas y yo, pues un rato tal, luego dejaba, a lo mejor me pasaba un mes sin volver a escribir y volvía y retomaba y me acordaba de un tema y lo ponía. Entonces no ha sido un método buscado ni estudiado ni nada, ha sido absolutamente natural y tal como iba fluyendo las ideas en la cabeza, yo las iba plasmando en un papel, bueno, en un papel no, en un ordenador, ya estamos en la era del ordenador, pero no, para nada, ni he ido a ninguna clase de redacción, ni he estado bajo la tutela de nadie que me haya dicho, mira, esto por aquí, esto por allá, ha sido absolutamente natural. Si ha salido bien, pues a lo mejor es casualidad, pero bueno, la verdad es que sí, que ha salido muy bien.
Ya nos has comentado también cómo tu idea principal pues, no era de publicar una novela, digamos, con fines comerciales, pero que realmente sí que te ha sorprendido muchísimo la aceptación y la acogida que ha tenido entre el público. Sí, sí, me ha sorprendido muchísimo porque por lo que dicen está bien escrita y yo no sabía que sabía escribir bien novelas, ¿no? Me habían alabado mucho los artículos sí que es verdad que he tenido una experiencia muy buena en cuanto a que han gustado mucho y no solamente el contenido, sino la redacción y tal, pero en novela no tenía ninguna experiencia y autores consagrados como Fernando Martínez Lainez, que cuando leyó la novela inmediatamente me incluyó en el Club Le Carré y tal, y me ha puesto en la junta directiva del Club Le Carré y me han invitado a congresos que ha habido en la Universidad de Madrid, en muchos sitios y tal, porque dicen que está bien escrita, pero bueno, para mí, lo digo, una sorpresa, ¿no? Hombre, ya la segunda supongo que ya la cosa será de otra manera, ya me lo puedo más o menos esperar, pero la primera ha sido una sorpresa, una agradabilísima sorpresa, por cierto, pero muy sorpresa. Y otra cuestión que nos adelantabas un poquito y que nos estabas comentando, que ya nos explicabas cómo cuando te has ido reuniendo con distintos editores de distintas compañías apuntaban a que la novela pues, tenía una maravillosa base para un guión. Sabemos que ahora mismo hay negociaciones con productoras para hacer, no sabemos bien si una película, una serie de televisión, se habla incluso de un documental. Acláranos, por favor, un poco en qué punto se encuentran esas negociaciones y por dónde va un poco, por dónde van los tiros. Pues mira, ayer estaba yo viendo en la televisión que hicieron un reportaje de una serie que me gustó mucho, que es El tiempo entre costuras. El tiempo entre costuras, y estaba hablando la autora y estaba hablando de cómo surge la idea y tal y cual. Y como tengo que ser muy sincero en esta entrevista, si no, no valdría para nada, tengo que decir que yo me veía ya ahí, yo me veía ahí ya, yo diría, esto está, porque pienso que efectivamente tiene mimbres de una buena serie corta de televisión o de una película, bueno, lo del documental por supuesto también, pero yo creo que sí que tiene, que hay materia para hacer una buena película. Además, sería pionera, en España por lo menos sería pionera en cuanto a una película basada en un libro que es escrito por un agente o exagente del servicio de inteligencia y que narra hechos reales, porque aquí no estamos hablando de ficción, estamos hablando de realidad, ¿no? Son cosas que verdaderamente pasaron, aunque estén noveladas, pero todos los hechos que yo narro ahí ocurrieron, de una manera o de otra, pero ocurrieron, ¿no? Entonces sería pionero. Yo creo que por eso pues hay productoras que están interesadas en hacerlo, ¿no? Y yo creo que las negociaciones van muy bien. No me corresponde a mí llevarlas, no las llevo yo, pero estoy informado y creo que van bastante bien. Bueno, mientras que estamos hablando en esta entrevista, sabemos que ya está a la venta tu segunda novela, El Muro. Antes nos comentabas, hablándonos un poco de tu vida, cómo pasaste una etapa en Checoslovaquia y justo cuando vivías allí te pilla la caída del muro de Berlín, que es el tema con el que tú, eh, bueno, sirve de base para esta segunda novela. Si no tuviésemos ni idea de qué va la novela, ¿qué motivos nos darías tú para leerla? Mira, la novela tiene tres puntos fuertes. Vamos a ver, primero, yo cuando voy a Checoslovaquia, a ver, a mí me ofrece el director del CSIC, me ofrece un destino en La Haya. De hecho, eso es un viernes por la tarde y yo llego a mi casa y le digo a mi mujer, nos vamos a La Haya. Y era el destino que estaba previsto, ¿no? Pero el lunes siguiente me llama a su despacho y me dice, vamos a abrir la primera antena en un país del este. Va a ser en Praga, que es el país, digamos, que geográficamente es el centro, ¿no? De toda esa zona, de Hungría, Polonia, Alemania del Este, todo aquello tal. Dice, porque están ocurriendo una serie de acontecimientos en esa parte del mundo, en esa parte de Europa, que van a ser muy importantes. Entonces, en vez de irte a La Haya, te vas a ir a Praga y te vas a ir con cobertura diplomática
naturalmente en ese momento no se podía establecer relaciones con el servicio checoslovaco, tenía que ser pues, una misión secreta, oculta, pero con cobertura diplomática. Entonces me fui para allá. O sea que cuando yo voy allí ya empezaba a haber movimientos de alemanes del este, pasando a través de Praga precisamente, pasando ya a la Alemania occidental, ya el tema del sindicato Solidarność en Polonia estaba ya activo, en fin, ya había indicios de que allí se iba a producir un cambio importantísimo, ¿no? En político, social, de todo tipo, ¿no? Entonces yo ya fui allí sabiendo más o menos lo que me esperaba. Bien es verdad que cuando yo salgo de Madrid, a mí se me dice que de todos esos países, los que quizás no cambiaran, que seguirían con el mismo régimen comunista, era la Rumanía de Ceausescu y la Checoslovaquia, que tenía también un régimen muy fuerte y muy represivo, y que seguramente esos dos países iban a seguir tal. Pero bueno, los que me pronosticaron eso, pues no sabían que en realidad en esos países había ya un movimiento bastante fuerte, no muy numeroso, hay que decir, porque cuando yo llego a Checoslovaquia, todos estos opositores, Alexander Dubček, Václav Havel, todos estos, eran un grupito, eran no más de 200 y pico de personas que habían firmado lo que le llamaban, bueno, habían creado el foro cívico y tal, y bueno, pues no era muy numeroso, pero sí que es verdad que eran personas muy prestigiosas, ¿no? Entre la sociedad checoslovaca, ¿no? Entonces, esta novela mía, digamos que es una crónica escrita desde la primera línea, desde el sitio de la evolución de esos países, de la transformación de esos países y concretamente y mucho más detalladamente el tema checoslovaco, ¿no? Pero luego tiene otros dos episodios que son también muy interesantes, que es que interceptamos un cargamento de explosivos para la ETA, un explosivo que se fabrica en Checoslovaquia, el Semtex, famoso Semtex, usado por muchos grupos terroristas del mundo, y entonces interceptamos eso también, está contado ahí en la novela, y luego una célula de la policía, de la Servicio de Inteligencia de la Alemania del Este, la Stasi, que, que eso ocurrió aquí cerquita, en la base naval de Rota, donde yo había estado destinado, y también que me parece un episodio muy interesante y también lo cuento ahí en la novela. O sea que yo creo que esa novela tiene mucho atractivo. Esta novela sí está hecha ya para ser publicada y está hecha ya para que guste a mis lectores y un poco también como agradecimiento a la editorial, por supuesto, y a los lectores que ha tenido mi primera novela, ¿no? Entonces he querido, y además me lo sugirió la propia editorial, que escribiera una novela que es un poco la continuación de la primera, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya puestos a ello, y como estábamos aquí confinados, que no podíamos salir a ningún sitio, lo que en la otra ocasión me llevó 4 años, esta vez me ha llevado 5 meses, con mucha más dedicación, lógicamente, pero en 5 meses esto, que curiosamente la mandé a la editorial el 12 de diciembre de 2020, que fue justo el día que murió John le Carré. Fíjate las casualidades de la vida, ¿eh? Luego, como mucha gente dice, el le Carré español, digo, pues no sé, pero ha dado esta casualidad de que el día justo que muere John le Carré, yo, sin saberlo, estoy mandando mi segunda novela a la editorial. O sea que, bueno, no sé, estas cosas que pasan en la vida, ¿no? ¿Tú dirías entonces que ahora, con la experiencia que tienes después de haber publicado tu primera novela y ya con este enfoque un poco más para el gran público, dirías que El Muro es mejor que Operación El Dorado Canyon? ¿Que crees que es mejor libro? Bueno, eso es como si me preguntaras quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no? O a qué hijo quieres más. Yo quiero. No, pero sí es verdad que en la intencionalidad ya hay un factor positivo. Quiero decir que yo la primera la escribía para mi familia, para mis hijos, para tal, y no cuidaba, si quieres, el estilo, sino que fue una cosa que salió tal. Y en esta está más cuidado, ¿no? Está más pensado y puesto en práctica, ¿no? Y yo creo que como novela, creo que es mejor la segunda que la primera, como novela. De todas formas, mi estilo no cambia
Y mi estilo, para quien ya me ha leído o me vaya a leer, le tengo que decir que yo no me pierdo en muchas descripciones de personajes. Yo le dedico, para describir a un personaje, le dedico un párrafo o dos y no más. Y yo sé que hay autores que le dedican un capítulo entero para decir cómo pensaba, cómo vestía, a dónde iba, a dónde venía y todas esas cosas. Yo he ido más a la acción. Mis novelas son novelas de acción y se desarrolla y tal. Efectivamente tienes que describir quién está desarrollando esa acción y tienes que describir. Pero yo creo que yo no pierdo, a ver, que me perdonen los escritores consagrados que le dedican páginas enteras a esto, pero yo no pierdo el tiempo en decir si el día estaba nublado y se ponía el sol por no sé dónde y tal. Digo, pues estaba el día nublado y punto, y se acabó. Ya todo el mundo sabe lo que es el día nublado, no hace falta más explicaciones. Entonces voy mucho más a la acción, ¿no? Y entonces ese es mi estilo. Y si me permite, voy a contar una cosa que a lo mejor sirve de escándalo, ¿verdad? Pero hay una novela de Joseph Conrad, publicada en 1905, creo que fue, que tiene muchísima fama, como se llama El agente secreto, y yo ya la había leído, la tengo, y me la he vuelto a leer ahora otra vez. Y yo le hablaba a los compañeros del Club Le Carré y le decía, hombre, que le llamen a esto una novela de espías me parece demasiado, porque se trata de un pequeño grupo anarquista que van a hacer un atentado en el observatorio de Greenwich, que es un fallido porque son unos chapuzas y lo hacen mal y tal, no sé qué. Digo, yo no veo por aquí ningún servicio secreto, ni veo ningún agente secreto, ni veo nada de esto. Y digo, que esto haya pasado a la historia de la novela de espionaje como la obra maestra, bien es verdad lo que hablábamos antes, que el señor Joseph Conrad se pasa un capítulo entero describiendo cómo era fulanito o fulanita, no sé qué, no sé cuántos. Y yo, bueno, pues a mí esta segunda lectura me ha decepcionado. Yo no voy por ahí y yo no soy nadie para criticar a nadie, vamos, yo no voy ahora a ponerme en plan crítico porque no soy nadie en el mundo de la literatura, pero yo creo que al público, al lector, le gusta más, por lo menos eso me dicen los que han leído mis novelas, ¿no? Le gusta más la acción por la acción, aunque lógicamente hay que describir algunas cosas, pero es la acción la que interesa, ¿no? Y es lo que te mantiene en tensión y lo que te coge la novela, como me ha dicho mucha gente, la he cogido un rato que tenía y es que no la he podido soltar, es que ya me he enganchado y la he seguido. Bueno, eso es lo que yo pretendo. Jaime, vamos a ir cerrando un poco la entrevista y entonces vamos a pasar a hacerte un par de preguntas de las que siempre nos gusta hacer a todos los entrevistados aquí en Publisher Weekly. Nos gustaría que nos citases cuáles son como lector tus tres libros favoritos. Bueno, a mí el maestro Le Carré, claro, por supuesto, vamos, en el tema del espionaje, porque una cosa que yo valoro mucho en este tipo de novelas es que los que cuentan realidades, ¿no? Los que cuentan experiencias propias, los que saben de qué están hablando, ¿no? Porque alguien que no ha estado dentro de los servicios de inteligencia, fabular sobre los servicios de inteligencia, ¿de qué se nutre? Se nutre de lo que has oído de otros, ¿no? Pero cuando tú has tenido experiencias propias, ahí lo puedes. Entonces, claro, el maestro Le Carré, tanto El Topo como La gente de Smile, todas estas son novelas magníficas, yo me las he leído todas, las tengo todas, tal. Y una que se sale de, bueno, de lo que es el Le Carré, pero que me gustó mucho, es La espía que vestía de rojo, de Aline, la condesa de Romanones, que espiaba para la CIA durante la Segunda Guerra Mundial, en España, en Portugal, y en esa, la espía que vestía de rojo cuenta también su propia experiencia, y a mí me gustó muchísimo. Ya digo, yo elegiría pues La gente de Smile, El Topo y la espía que vestía de rojo como tres novelas que me han gustado mucho. Vale, y ya nuestra última pregunta, ¿cuáles serían tus tres películas favoritas? Bueno, en eso hay cantidad. Pues las que se han hecho, hay que tener también una cosa, muchas veces las películas que se hacen basadas en una novela, pues no responden exactamente, ¿no? Entonces, yo he visto algunas películas que se han hecho sobre novelas escritas por John Le Carré y no es lo mismo, ¿no? Aunque son todas muy buenas y tal, yo qué sé, espía que venía del frío, todas esas son magníficas,
La chica del tambor, todo esto son magníficas películas y tal. A mí me gustó mucho La lista de Schindler, que no tiene nada que ver con el tema del espionaje, pero es una magnífica película. Me gustó muchísimo Alguien voló sobre el nido del cuco, me parece que es una obra maestra del cine. Y películas de ese tipo que me hayan impactado. El Padrino, me parece también una película sensacional. Creo que no estoy siendo nada original porque son películas que han tenido muchísima aceptación, ¿no? Pero realmente son las películas que yo recuerdo ahora que me han impactado, ¿no? Que me han gustado mucho. Pues Jaime, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por compartir tus experiencias vitales y como escritor. Estamos deseando de hincarle ya el diente a esa nueva novela del Muro y esperamos y deseamos que tenga no el mismo, sino todavía más éxito que tu primera novela. Pues muchísimas gracias por vuestra invitación y por vuestros buenos deseos. Espero que lo disfrutéis mucho. Muchísimas gracias, Jaime. Un saludo.